El Josep Nasir i la seva dona Carlota formen part d'una església a Castelló i fa més de 10 anys que viuen a la capital del Marroc, al Rabat. I allà porten una llibreria i fent això doncs, aprofiten les oportunitats que Déu els dona per compartir sobre el missatge de Jesús. Si te parece, voy a orar por ti y por el tiempo de compartir. Pues gracias, Dios, por la oportunidad hoy de tener a Josep aquí con nosotros. Te pido por lo que nos va a compartir ahora, que tú estés con él. Padre, que hable conforme a tu verdad y que estés también con todos los que le vamos a oír aquí en esta mañana, Padre. Te pido que dispongas nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros corazones a escuchar y a reflexionar sobre la historia de Jesús y su importancia en nuestro mundo y en cada una de nuestras vidas. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Es un verdadero honor volver a estar aquí con vosotros. Os manda saludos mi esposa Carlota, alias la esposa del teniente Colombo, ¿verdad? ¿Os acordáis? Aquella mujer que se hablaba mucho de ella. Y una de las cosas que aprendí cuando estudié lengua y literatura española, aquella frase de que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿verdad? Pues tenía que hacer unas cosas aquí en la península y es un verdadero honor estar con vosotros. Y me gustaría compartir esta historia que hemos estado mirando, aunque en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, 39, habla de un centurión que dice lo siguiente: verdaderamente ese hombre era hijo de Dios. Pero antes de empezar así en materia, a mí me gustaría ver cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado hasta la cruz del Calvario. Todos sabemos, ¿verdad?, la historia de Adán y Eva, ¿verdad?, en un lugar idílico, totalmente capacitados para obedecer, y se les dio un solo mandamiento, que no comieran de un fruto, y desobedecieron. Ustedes piensan que realmente cuando el Señor dio los 10 mandamientos, la gente iba a poder obedecer ya estando incapacitados? Tenemos un problema muy grave, que es el problema de pecado y de rebeldía. Ese es el verdadero problema del ser humano. Y sea mucho o sea poco, todas las personas somos responsables. Todos somos responsables. Y un ejemplo que a mí me ayuda para entender la responsabilidad, hace como unos 30, 40 años, empezaron las primeras demandas, sobre todo en países anglosajones, contra las tabacaleras, porque las tabacaleras habían creado un producto que, todo apunta que sí, producía cáncer, ¿verdad? Entonces, las tabacaleras eran responsables porque en cuanto en los cigarrillos había entre 100 y 150 productos tóxicos, en cuanto al marketing engañoso, pero alguna responsabilidad, y en eso están de acuerdo prácticamente todos los abogados, tiene el fumador. Pequeña, pero tiene una responsabilidad. Y en este mundo que vivimos, hay gente que tiene más responsabilidad y otros que tienen menos responsabilidad, pero todos somos pecadores. Y todos nos merecemos ese juicio que el Señor había decretado de ir al infierno, pero aún así el Señor tiene esa compasión para salvar a las personas. Nos cuenta en el libro de Reyes la historia del profeta Elías también. En cuanto a Acab, era un hombre malvado, era un hombre perverso, su esposa Jezabel era también igual de malvada, pero el pueblo de Israel tuvo que el profeta Elías decirles: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es el Señor, lo sigamos, y si es Baal, Asera y todos los demás, pues sigadlo. El pueblo de Israel no eran seres indefensos porque ellos habían aceptado a Asera por una sencilla razón, porque Dios había legislado en cuanto al matrimonio, en cuanto a las relaciones sexuales, y la diosa de Asera les permitía hacer lo que ellas querían. Entonces, no podemos llamar inocentes a personas que habían tomado una decisión. Si le preguntan a un musulmán qué es un profeta, les dirá que es alguien que trae la palabra de Dios. Nosotros, los cristianos, tenemos el verbo. Jesucristo mismo es la palabra de Dios.
Jesucristo vino para mostrarnos cómo se supone que deberíamos vivir, cómo es nuestro Padre, cómo salvarnos. Y el Señor Jesús, en un acto de obediencia, desde el principio hasta el fin, quiso redimir y quiso salvar. Estaba el pueblo judío, estaba bajo el Imperio Romano, y el Imperio Romano era capaz de lo mejor y de lo peor. Tenían los tribunos de la plebe, que es un poco lo que tenemos aquí ahora en España, que es el defensor del pueblo. Si tenemos algún problema, le escribimos y nos pueden ayudar. Pero también los imperios no se hacen a base de ternura y caricias, se hacen a base de sangre y fuego. Entonces el Imperio Romano había tomado una cosa que era la cruz, que era una cosa que venía de Oriente, y la convierte y la perfecciona, entre comillas lo de perfeccionar, para perfeccionar el sufrimiento y para disuadir a que la gente se rebelara. Hemos visto una serie de personajes, el que murió a la derecha de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que se da esperanza a todo el mundo, de que 5 minutos antes de fallecer te puedes salvar. Eso da esperanza a todo el mundo. Una serie de personajes, y aquí tenemos un centurión romano, que la Biblia no nos cuenta mucho sobre él, pero sabemos algunas cosas. Era que un centurión es una persona que se ha endurecido a través de la guerra, a través del sufrimiento, de las peleas, de las batallas. Es como si a cualquiera de nosotros, un gobierno donde exista la pena de muerte, nos contraten para supervisar. Entonces, a lo mejor los 3 primeros meses no nos damos cuenta de muchas cosas, pero ¿y si pasamos 15, 20, 30 años en el corredor de la muerte? Pues podríamos identificar los que son realmente culpables, los que no lo son. Y aquí tenemos un testigo de excepción que es un centurión. Los soldados que habían golpeado, habían maltratado a nuestro Señor Jesucristo fueron más allá de lo que la ley romana les permitía. Tenemos esa palabra en castellano que es se ensañaron con nuestro Señor Jesucristo. No era necesario, no era un criminal, y aunque lo hubiera sido, no tenían derecho a hacerlo. Pues este centurión pues, le tocó supervisar una de las muchas ejecuciones que se habían visto. Y este centurión pudo observar cosas. La primera cosa que pudo observar era el comportamiento del Señor. Dicen los psicólogos que igual como hemos vivido, pues igual así vamos a morir. O sea, si es una persona que es luchadora, pues estará luchando hasta el último momento. El Señor Jesús, que no se le encontró ninguna mancha, ningún pecado. Fíjense que cuando el Señor Jesús empieza su ministerio, la gente dice, este no es el hijo de María y no conocemos a sus hermanos. ¿Verdad que no dijeron, este no es Jesús el carpintero que entrega los trabajos con retraso, los clavos no los coloca bien? Porque no había nada que reprochar al Señor Jesús. Le habían dado una información breve al supervisor. Se va a ejecutar a este hombre por esto y por lo otro. Pero ahora él tiene la obligación de analizar. La gente ha oído hablar mucho del cristianismo, pero muchas de las cosas que se dicen del cristianismo son mera caricatura. La Biblia nos habla de que el Señor nos elige y no se sabe en base a qué. Hay gente que piensa que por la fe, pero también la Biblia nos dice de que el Señor ofrece la salvación gratuita para todas las personas. Y aquí este centurión tiene la oportunidad de observar de que Jesús es distinto. Dicen que en el corredor de la muerte las últimas palabras casi todas son de maldición, de insultos, de atacar. Aquí el Señor Jesús fue obediente hasta la muerte. No había nada en pecado. Y en ese camino, desde el sitio donde lo tuvieron hasta que van a colgarlo, ni una palabra mala, ¿verdad? Ni un insulto, ni una mirada mala, ningún reproche. Yo creo que el centurión podía haber dicho lo que todos habían dicho antes, jamás hombre alguno ha hablado así. La manera del Señor Jesús, ¿verdad?, que hablaba, que explicaba, ¿verdad? Tuvimos la ley en Moisés y luego viene un segundo Moisés, que es nuestro Señor Jesucristo, interpretando la palabra del Señor. En la ley se dice, no cometerás adulterio, pero el Señor Jesús va más allá, dice, el mero hecho de desear a una persona que no es tu esposa, eso ya te convierte en pecador, te convierte en adúltero. El capitán estuvo observando
una serie de cosas, comportamientos del Señor Jesús, lo que le habían dicho, pero ahora estaba viendo él personalmente. Y acontecen una serie de cosas que son sobrenaturales. Igual que nuestra conversión. Si somos sinceros, nuestra conversión no es una reforma moral. De hecho, la diferencia entre un verdadero cristiano y las demás religiones es que las demás religiones lo que plantean es simplemente una reforma moral. Aquí lo que vemos es que el Señor hace algo sobrenatural en nuestra vida. Y acontecieron una serie de acontecimientos sobrenaturales que el hombre vio directamente y luego otros que se pudo bien enterar, bien escuchar. Y uno de ellos fue que aconteció que vino unas tinieblas, ¿verdad? Vino unas tinieblas. En Mateo 27, 45, dice la palabra del Señor, desde el mediodía hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Igual que cuando en las 10 plagas vino unas tinieblas, ¿verdad? Esta cosa curiosa. Yo creo firmemente que fue Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, que escribió el Pentateuco. Pero ya apuntaba lo que iba a pasar. Porque en Jesucristo tenemos un poco de todos los demás personajes. Tenemos un segundo Moisés. Tenemos un Eliseo que resucita a un muerto. Porque en verdad nosotros somos cadáveres andantes. En mi país la gente hace mucho ruido. Las fiestas, cuando ganó la selección de Marruecos, hace mucho ruido, pero son cadáveres andantes, están muertos espirituales. Y la única posibilidad es que lo llevemos a Jesucristo, que es el dador de vida. Entonces pasan dos cosas sobrenaturales, entre otras. Una de ellas es que hay tinieblas en plena luz del día, y eso te tiene que hacer pensar. Si nos fijamos en las 10 plagas que vivió Egipto, Israel, el faraón, eran plagas que sí que ocurrían, o sea, eran cosas que ocurrían, pero no en esa continuidad y no con esa intensidad. Que hubiera tinieblas suele pasar, pero en ese momento concreto te tiene que hacer que pensar que este hombre es distinto. Hubo un terremoto, pero esas son las cosas que el hombre vio en directo. Pero luego pasan cosas que se enteraría después, como es que en Mateo 27, 51, que el velo del templo se rasgó. Y dice en Mateo 27, 52, que se abrieron los sepulcros y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Permitidme, este pasaje se podría escribir libros sobre él, pero me gustaría tocar un aspecto en cuanto al poder del Señor. Todos conocemos, ¿verdad?, la historia de la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? Es una parábola sencilla. Los que somos creyentes estamos en trigonometría y las personas que no son creyentes pues son matemáticas básicas. Entonces, las parábolas, el propósito es algo tan sencillo que cualquier persona puede entender. Yo me acuerdo de un campesino, y no se lo tomen a broma, le dijo una vez a mi padre: oye, esto que has predicado en verdad no hace falta ni ir al colegio, con tal de ver un par de capítulos de Barrio Sésamo, es suficiente. Más alto, más bajo, más pequeño, más grande, cosas muy elementales. Pues en esa parábola, el Señor Jesús lo que quiere enseñarnos es que es en esta vida donde tomamos la decisión, donde vamos a pasar la eternidad. Y cuenta en esta parábola que el rico primero intenta salvarse, no se puede salvar. Luego piensa en sus hermanos y dice que, por favor, que envíe a alguien que haya muerto, que resucite, porque la gente se va a convertir. Lo que me gusta mucho de la palabra del Señor es que muchas de las cosas se pueden demostrar, si me permitís la expresión, científicamente. Por ejemplo, yo hablando una vez con unos kurdos iraquíes, ellos me dijeron de que el dictador que tuvieron, Saddam Hussein, era una persona malvada. Y sobre ese tema no hay discusión, era un dictador brutal y perverso. Yo les pregunté, ¿Saddam Hussein hizo algo en su vida bueno? Sí, dio una pensión a una abuela, abrió una escuela, abrió un hospital. Le digo, pues eso se traduce en las Escrituras, lo que el Señor Jesús dijo, que vosotros siendo malos podéis hacer cosas buenas. Y aquí, de esta parábola, en la cual se dice, no, si uno resucitara, pues la gente creería. Y en el siglo XXI seguro mucha gente nos dirá, oye, ¿sabe qué? Que resucite a alguien y yo creeré. Semanas después o meses después
de que nuestro Señor Jesucristo contó esta parábola, otro Lázaro muere. Qué curioso, ¿eh? Y resucita, el Señor Jesús lo resucita, y lo que se decide es matarle a él, a Lázaro, que es la evidencia de que Dios, y también matar a nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiero establecer es que la palabra del Señor nos deja muy claramente que la gente que se pierde es porque ha rechazado a Dios. La gente que se pierde ha rechazado esta salvación tan grande que ofrece nuestro Señor Jesucristo. La forma en que el Señor murió le tocó a este centurión. ¿Cómo murió nuestro Señor Jesucristo? Murió orando, hablando a su Padre. Segunda cosa que observó este centurión es que murió orando por sus verdugos. La vida cristiana es imposible. La vida cristiana es posible si estamos bajo el poder del Espíritu Santo. Porque todas estas cosas, que alguien me pegue, yo le voy a pegar. Que alguien me insulte, yo lo voy a insultar. Pero aquí el Señor no es simplemente una persona que da una ideología, una serie de teorías. Lo que está demostrando es que aquello que Él ha predicado, Él lo vive. Murió clamando. Y hay una cosa, esto es una cosa que yo creo personalmente. El Señor Jesús no era víctima de un guión establecido, sino que el Señor Jesús es el protagonista de una de las historias más hermosas. Y en el Señor Jesús yo creo que Él murió, porque murió antes que el de la derecha y el de la izquierda. ¿Qué pasa? ¿Es que él era menos fuerte que yo? No, murió cuando Él quiso morir, porque en el momento que Él muere, ya nos abre las puertas, ¿verdad?, para que seamos miembros de este precioso reino. Entonces, el centurión está viendo ya su contacto con el Señor Jesús de no es lo que él había pensado, no es lo que le habían dado en la orden de ejecución, sino que era un hombre realmente que era el Hijo de Dios. Y tenemos aquí una manera también de probar si la conversión es genuina o no lo es. Hay muchas conversiones que son falsas, ¿verdad? Hay gente pues, que se convierte por interés. No sé si contarlo o no, pero bueno, yo estudié en Almería y tengo un muy buen amigo, el anciano de la capilla de Asamblea de Hermanos, y una chica que iba a esa iglesia, pues este cantante, David Bisbal, iba a la iglesia, pero yo no creo que estaba interesado en el Evangelio, estaba interesada en la chica, lo que pasa es que la chica dijo que no. Entonces, vemos que hay gente que se acerca al Evangelio pues porque le interesa algo o porque quiere mejorar su situación económica. Yo vengo de un país que se define, Marruecos es un país muy rico, poblado por pobres. Entonces, muchas de las supuestas conversiones no son más que gente que quiere ascender socialmente. Yo siempre digo que para mí no es un problema que la gente ascienda socialmente, pero que no se haga a costa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La primera reacción del centurión cuando ve a Jesús que ha muerto es que tuvo miedo, nos lo cuenta Mateo 27, 54. Un temor tremendo, un temor de que, oye, mira, ¿qué hemos hecho? La segunda cosa es que el centurión cree realmente que Jesucristo es quien realmente decía quién eres. Otra cosa también en el centurión que vamos a ver que él habló y ¿qué es lo que dijo? Realmente este era el Hijo de Dios. Pero la Biblia nos dice claramente que no es solo que nosotros creamos en el corazón, ¿verdad?, sino tenemos que confesar con nuestra boca, con nuestra vida, que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Y además es muy importante hacerlo de tal manera porque el testimonio nuestro, la gente puede confundirlo con que somos buenas personas, ¿verdad? Por cierto, yo conozco budistas que son buenas personas, ¿me entendéis? Comunistas, gente de arriba, gente de abajo, pero cuando nosotros decimos, mira, es que es el Señor que nos ha cambiado, es el Señor el que nos ha salvado.
Y la prueba de ella es que el centurión acaba dando gloria a Dios, ¿verdad? Pero para que eso ocurriera, ha tenido que pasar que él ha tenido un contacto directo con el Señor Jesús, ¿verdad? Juan el Bautista lo que hacía es allanar el terreno, preparar el terreno. Igual que nosotros. Nosotros somos embajadores de Cristo. Mi esposa y yo, además de nuestras nacionalidades, tenemos nacionalidad española, y cuando los reyes de España fueron a Marruecos, nos invitaron. De los 10.000 que hay en Rabat, pues seleccionaron a 800. La gente dice, este hombre si ni siquiera es de origen español, ¿no? ¿Cómo lo han invitado? Pero bueno, la cuestión es que todo el tiempo que estamos en Marruecos, el máximo representante de España es el embajador de España, hasta que viene el jefe del Estado. Lo mismo nosotros somos los embajadores de Cristo y tenemos que representar bien a Cristo para que la gente pueda conocer a Cristo. Pero llega un momento en que nos apartamos porque ya ha venido el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí el centurión no es que se lo contaron, no es que se lo dijeron, sino que lo vio directamente. Es lo poco que sabía. Y hay otra cosa también que es muy importante en cuanto a la fe cristiana. ¿Qué hay que hacer para perderse? Nada. ¿Qué hay que hacer para salvarse? Nada. Pero lo matizamos. Dice la palabra del Señor que somos salvos por gracia. Y eso significa que todo lo que tenemos a nuestro alcance ha sido por gracia. La palabra del Señor, el Espíritu Santo, todas las cosas que el Señor ha puesto en nuestro camino, lo ha hecho. Incluso la fe y el arrepentimiento es un don que el Señor nos ha dado. Pero eso implica que se acepta. Acepta lo que el Señor dice. El Ministerio de Justicia de muchos países se equivocan cuando hacen el censo de los evangélicos. Ellos hacen el siguiente cálculo: padre, madre, hijos, tíos, primos, sobrinos, gente que tiene influencia. Entonces, en el censo, pues en España, pues dicen que, no sé, 1 millón, 2 millones de evangélicos, pero muchos no son, ¿verdad? Entonces, lo mismo, no es que me gusta, no es que admire, sino que acepto lo que el Señor dice. La salvación que el Señor nos ha dado es tan grande que no podemos dejarla escapar, si me permiten la expresión. La salvación que el Señor nos ha dado es tan grande que realmente el Señor quiere que todas las personas se salven. Pero las personas no se salvan. Pero es tan maravilloso el plan de Dios hacia nosotros para salvarnos, que nos dice que Él nos ha elegido. Por tanto, no se va a equivocar. Y también que ofrece la salvación a cualquier persona. Por lo tanto, en esta mañana, en esta preciosa mañana que el Señor nos ha dado, si estás de visita y has escuchado el Evangelio, si has escuchado la palabra, si alguien te ha hablado ya del Señor, no debes dejar la oportunidad, porque la salvación es hoy. No es mañana, no es dentro de 40 minutos, sino es hoy. Y que el Señor bendiga su palabra.